buenos días, ¿se me oye bien? ¿Sí, no? Ok, pues bienvenidos a todos y todas, muchas gracias por la invitación, a Grisel Terrón, a Eric Guerra, a la Inés Brenov y felicidades a toda la organización por el evento que creo que puede considerarse ya un éxito. Entonces, el título de mi ponencia es Más allá de la lectura, la edición digital académica entre la reutilización y el análisis. Lo he titulado así no porque crea que la lectura no sea importante hoy en día, al contrario, creo que la lectura hoy es más importante que nunca, pero en la siguiente media hora me gustaría analizar algunos ejemplos de usos posibles editoriales que van más allá de la lectura. Y bueno, voy a explicaros un poco qué entiendo yo por edición digital académica, luego analizaremos el paradigma digital, os presentaré una tipología provisional de ediciones y luego vendrán los ejemplos de reutilización y análisis. Bien, el punto de partida de la intervención es esta cita de Elena Pierazzo del libro de 2015 sobre edición digital académica. En este libro, la investigadora italiana se pregunta lo siguiente: ¿es la edición digital académica algo realmente nuevo o simplemente la misma actividad en un nuevo medio? Es evidente que en la edición digital académica hay al menos tantos elementos de continuidad como de innovación. Sin embargo, los elementos innovadores son verdaderamente transformadores, ya que implican formatos, métodos, funciones, creatividad e interpretación editoriales. Con todo, el objetivo de la edición sigue siendo el mismo: la presentación de documentos históricos de forma significativa para un grupo de usuarios según un método documentado y compartible. Bien, Elena Pierazzo se pregunta pues sobre la novedad de la edición digital y afirma que hay tantos elementos de novedad como de continuidad, aunque en mi opinión en esta cita termina imponiéndose la continuidad, ya que para ella el objetivo sigue siendo el mismo: publicar, dar acceso, presentar documentos a un público en concreto. En lo que sigue me gustaría comentar y expandir esta cita como si fuera una nota a pie de página e intentar imaginar otros usos posibles que van más allá de la lectura y de la presentación de documentos, como Elena sugiere. Antes de continuar, sin embargo, es necesario aclarar qué entendemos normalmente por edición digital académica o EDA. La definición más aceptada es esta que veis, bueno, la primera que veis en la pantalla. Es una definición de Patrick Salle, un investigador alemán, y él define la edición digital académica como ediciones académicas que se guían por un paradigma digital en su teoría, método y práctica. Y luego afirma en el mismo artículo de 2016 que una edición digitalizada no es una edición digital, de manera un poco enigmática. Y sigue diciendo: una edición digital no puede darse en forma impresa sin una pérdida significativa de contenido y funcionalidad. Bien, el problema de estas afirmaciones es que la comprensión de estas definiciones depende de cómo definimos, creo yo, y qué entendemos por paradigma digital, o bien por medio digital. Algo que Patrick Salle, por desgracia, no explora en detalle en su artículo. Entonces, creo que es conveniente, en primer lugar, dar un paso hacia atrás y preguntarse qué significa el paradigma. Y bueno, supongo que os vendrá a la mente el libro clásico de Kuhn, de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, del 71, en el que él define el paradigma como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Por tanto, el paradigma, aunque nos parezca algo revolucionario, en realidad es lo contrario, es el consenso y es lo que se considera la ciencia normal, ¿no? Lo revolucionario, en todo caso, es cuando se produce un cambio de paradigma, ¿no? Y de esta manera se supone que la historia progresa a través de cambios de paradigma, de disrupciones, como decía Tobías ayer. Y bueno, en mi opinión, creo que nos puede servir un poco para definir qué entendemos por paradigma, pero siempre teniendo en cuenta que lo que se propone aquí me parece es una concepción bastante lineal y teleológica de la historia, ¿no? Así que bueno, hay que también tenerlo en cuenta, esta crítica. Creo que esta es un poco... Siguiente. Exacto. Bien, volviendo ahora al paradigma digital mencionado por Patrick Salle en su definición de edición digital académica, cabe preguntarse qué entendemos normalmente por las propiedades
que se suelen mencionar en la bibliografía sobre el tema. Es frecuente hablar de tres propiedades, principalmente multimedia, hipertextualidad e interactividad, y en menor grado me parece a mí que se mencionan la modularidad y la fluidez. Aquí tenéis en pantalla una definición de los 5 términos. Me gustaría resaltar solamente el de hipertextualidad, multimedia e interactividad, creo que son los más frecuentes. Y bueno, creo que también el paradigma digital en este sentido puede equipararse en lo que los estudios de comunicación durante mucho tiempo se ha venido llamando como el medio digital. Bien, por supuesto todo esto solo tiene sentido si contraponemos el paradigma digital pues, a otros paradigmas previos, supuestamente el paradigma manuscrito y el impreso. Y de hecho hay algunos autores que no tratan tanto sobre propiedades del medio, del paradigma, sino que hablan incluso de mundos, mundo manuscrito, impreso, digital, y van mucho más allá de lo que serían propiedades, hablan de actividades, de procesos, bueno, de formas de leer, de formas de respuesta, conversaciones, productos, etc. En el mundo digital, pues, como se propone en esta captura que he hecho, se monetizaría el usuario, el valor de lo digital sería escaso, la propiedad sería corporativa, la actividad predominante sería interactiva, la lectura sería egotista, la respuesta se daría en el mismo texto, la conversación no sería tal, piénsese en las redes sociales, por ejemplo, que a veces son como monólogos, y el producto como tal no existiría, solo habría procesos y la estabilidad o fijación sería una mera ilusión. Recapitulando, hasta ahora hemos visto 3 ideas principales: que la edición digital académica tiene tantos elementos de continuidad como de innovación. 2, que las ediciones digitales académicas son ediciones académicas que se guían por el paradigma digital. Y 3, que definir este supuesto paradigma digital es bastante complicado. Pero aquí vamos a obviar esta dificultad y aceptaremos la multimedia o el multimedia, la hipertextualidad, la interactividad y la modularidad y la fluidez como propiedades digitales en contraposición al paradigma manuscrito e impreso. En realidad, hasta ahora hemos visto 2 aspectos muy teóricos. En la práctica todo se reduce bastante y creo que se simplifica también bastante. Por ejemplo, si consultamos el catálogo de ediciones digitales publicado en 2016 por Greta Francini, se puede acceder a la ficha catalográfica de 311 ediciones digitales académicas. Aquí en la diapositiva veis la pantalla de acceso al catálogo y los parámetros de búsqueda. Pues bien, de estas 311 ediciones que ella catalogó, un poco más de la mitad dan acceso tanto al texto como a la imagen facsimilar. Es decir, en gran parte hablamos de publicaciones multimedia, pero esto nos obliga a replantearnos qué entendemos por multimedia, porque el vídeo y el audio no suelen utilizarse muy a menudo. Asimismo, hay más de 100 ediciones digitales que solo contienen texto y no van acompañadas de imágenes facsimilares del manuscrito o del impreso. Algo parecido ocurre con la interactividad. Yo creo que en la mayoría se reduce simplemente a poder hacer búsquedas. En el catálogo de Greta Francini pues hay un poco más de 175 ediciones que permiten interactuar con el texto de manera no lineal y encontrar palabras mediante búsquedas. Nuevamente vemos que 100 ediciones catalogadas no tienen esta funcionalidad que me parece bastante básica, ¿no? Y por tanto podríamos deducir que no siguen el paradigma digital, sino que están reproduciendo e imitando las propiedades del paradigma o del medio impreso. Bien, esto se debe, en mi opinión, a que existe una serie de factores que condicionan la producción de ediciones digitales académicas. En mis clases de edición suelo explicarle a los estudiantes que lo más importante de todo es tener claro cuál es el propósito de la edición. Aquí en pantalla veis unos factores que he listado. Debemos, por tanto, tener muy claro o definir muy bien cuál es nuestro público objetivo, es decir, cuáles son las necesidades de los usuarios, pero también la naturaleza de los documentos, si son impresos, si son manuscritos, de qué época datan, la tipología del texto, también todo eso influye en el producto resultante final. Luego también hay que tener en cuenta las posibilidades de la tecnología de publicación. La tecnología avanza
con bastante velocidad y no es lo mismo emprender un proyecto de edición hoy en día que hace 5 años o hace 10 años, aunque los formatos estándares y, bueno, sí, los formatos estándares tienden a precisamente estabilizar muchos de los problemas. También hay que tener en cuenta el coste y el tiempo disponibles, me parece que es muy importante, sobre todo creo que aquí vale la pena resaltar pues eso, que no es lo mismo editar textos en Alemania que en Cuba, pero tampoco es lo mismo editar textos en España, en Francia o en cualquier otro país de Europa, porque cada país en Europa tiene tradiciones editoriales muy concretas. Y por último, creo que el contexto social y cultural, y la lengua incluso, también influyen mucho en el tipo de edición que podemos llevar a cabo. Bueno, y esta es la tipología que os quiero presentar. Son dos tipos de ediciones que en mis clases a los estudiantes les sirve bastante para entender sí, para guiarles sus decisiones editoriales, qué es lo que quieren hacer. Normalmente les hablo de edición digital de lectura o edición digital de investigación o enriquecida. Entonces, la edición digital de lectura es simplemente el texto generado mediante OCR, transcripción, releído y corregido, que tiene como objetivo presentar los textos para su lectura. La visualización de los documentos suele centrarse únicamente en la estructura general del texto y la búsqueda de palabras suele ser simple. En cambio, la edición digital de investigación o enriquecida, bueno, pues se fundamenta en la edición digital de lectura, es decir, permite la lectura, pero suele ser un texto releído y corregido por especialistas en el tema y suele estar enriquecido con información contextual, lingüística, histórica o de otro tipo, posibilitando así la investigación. Son ediciones ideadas para la investigación, además de la lectura. Y bueno, la visualización suele ser más dinámica, más interactiva, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenéis un ejemplo de los ebooks que estamos creando en el marco del proyecto Humboldt Digital. Y el ebook para mí, junto con el PDF, es un ejemplo claro de una edición de lectura, ¿no? El objetivo principal es facilitar pues eso, el acceso y la lectura. Aquí veis un mismo documento visualizado en diferentes programas y la estructura suele ser la misma, incluso la presentación de ciertos elementos como los hipervínculos o los subrayados suele ser la misma. Esto se debe obviamente a la interoperabilidad del formato EPUB. En cambio, la presentación web de nuestras ediciones van un poquito más allá, son más complejas, son más interactivas y multimedia. En primer lugar, todos los textos van acompañados del facsímil, de tal modo que el usuario puede leer y compararlo con una reproducción del manuscrito o del impreso. En segundo lugar, el texto se presenta de dos maneras distintas. En transcripción diplomática, es decir, en la que se mantienen las particularidades históricas de las formas que se encuentran en las fuentes, y luego, por otra parte, la modernización o regularización. Bueno, pues el texto se ofrece adaptado a la norma actual para así aumentar la legibilidad de los textos. De esta manera, el usuario puede comparar el texto y tal y como aparece en el original con la propuesta actualizada del editor. Y toda esa información es posible acceder de manera dinámica, activando una serie de vistas. Aquí veis vista diplomática, vista por páginas. Se puede hacer zoom en el facsímil, etc. Y en el futuro también queremos enriquecer con información sobre entidades nombradas y de otro tipo. Ahí, estamos bien, sí. Y bueno, os quería poner este ejemplo sobre cómo esta edición puede favorecer la investigación, en este caso, investigación lingüística. Aquí tenéis en pantalla un texto que editó Violeta López y se encontró con la palabra ad vitrio. Y bueno, pues no sabíamos exactamente qué significaba ad vitrio, la buscamos por todas partes. Por ejemplo, el diccionario de autoridades no recoge esta forma, la recoge como un ejemplo, pero no en una entrada. Y también preguntamos en redes sociales y tuvimos alguna ayuda que nos hizo llegar a la conclusión que era una forma que procedía del latín ad vitrium y significaba, digamos,
arbitrio, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos hacer con la edición es proporcionar la forma original arbitrio y también proponer la forma modernizada arbitrio en este caso, de tal manera que el lector puede acceder a las dos. Lo que normalmente se haría en ediciones impresas es modernizar completamente a la forma arbitrio. Es decir, se perdería cierta información que está en la fuente y que para hacer investigaciones lingüísticas, pues, sobre todo de lingüística histórica, pues, puede ser relevante. Y aquí es cuando hay que citar a Eusebio Leal Splenger, porque realmente pienso que las ediciones pueden servir para la investigación histórica y, como él decía, los documentos son fuentes del conocimiento, pero también una aproximación a la realidad. De un mismo acontecimiento existen numerosas versiones y queda al historiador y al lector beber en las fuentes de la memoria popular. La historia es siempre una construcción que armamos con los testimonios o los documentos que tenemos a mano, muchas veces sin privilegiar una visión abarcadora, potenciando la cuestión episódica en vez del alcance global. Esta es una cita que está en el edificio de Patrimonio Documental, en la entrada, y que hace unos días leí y me pareció que era idónea para explicar cómo las ediciones podían ser fuentes para la investigación histórica y, como él dice, con una expresión muy bonita, beber las fuentes de la memoria popular, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo tengo. Bueno, muy bien, creo. Vale. Me gustaría retomar esta cita de Elena Pieraccio que os leí al principio, pero ahora lo que me gustaría hacer es centrarme en la segunda parte, cuando ella dice: con todo, el objetivo de la edición sigue siendo el mismo, la presentación de documentos históricos de forma significativa para un grupo de usuarios según un método documentado y compartible. Y bueno, me gustaría ejemplificar esta idea, pero a la contra, es decir, intentar imaginar otros usos posibles más allá de la presentación y de la lectura. Entonces, yo creo que para que podamos ir más allá de presentar los documentos, como ella dice, y expandir los objetivos de la edición, se requieren tres condiciones. En primer lugar, las licencias abiertas, General Public License o Creative Commons. En segundo lugar, formatos estándares e interoperables. Y en tercer lugar, diría una separación bien clara entre los datos y la presentación, y que esos datos también sean accesibles, no que estén solamente a través del navegador web en formato HTML. Y entre los usos que imagino yo, pues destacaría estos cuatro que veis en pantalla: la copia, redistribución y descontextualización. Yo me parece que esto es bastante evidente. Por ejemplo, en la sesión de ayer se habló varias veces de IIIF, que de alguna manera lo que hace es descontextualizar y reutilizar en los materiales. Lo que yo llamo remix, remezcla, bricolaje digital, no me puedo detener mucho, pero me parece que es una idea muy interesante, cómo hoy en día interactuamos con los materiales que vemos en Internet, cómo nos apropiamos de ellos y hacemos bricolaje, tomamos imágenes de un lugar, textos de otro y hacemos un nuevo remix. Y creo que allí hay un gran potencial, y también hay formas de conocer que no son las habituales, o no sé, me parece muy interesante. Pienso, por ejemplo, en la distinción que hacía Lévi-Strauss entre el bricoleur, la persona que hace bricolaje, y el ingeniero. El ingeniero creaba y diseñaba desde cero y planificaba, etc. Y el bricoleur, pues a través de los materiales que estaban disponibles en su entorno, podía mezclar y construir cosas nuevas. También creo que la transformación, el enriquecimiento, la anotación, la geolocalización son formas y usos que tienen gran potencial, y son otros usos que van más allá de la lectura. Y por último, bueno, pues todo lo que tiene que ver con lectura distante, análisis computacional, estadístico, lingüístico, etc. Vale. Entonces, ya para ir acabando, me gustaría comentar brevemente una serie de ejemplos. Aquí tenéis este proyecto DRAGcore, que ya nos mencionó Tobías en el primer día. Lo que quiero resaltar de este proyecto es que son una colección de textos de diferentes épocas sobre teatro, pero que se han ido formando de manera independiente. Entonces luego han creado una plataforma con una interfaz de usuario
en común, pero digamos que se han ido creando de manera independiente y sin realmente contacto ni diálogo, y porque utilizaban el mismo formato de representación de datos, luego han podido hacer fácilmente esta puesta en común y presentar los textos y los datos en una plataforma. Esto es una vista de cómo se visualiza el texto, la casa de Bernarda Alba en este caso. Siguiente. Y aquí veis una visualización de los diálogos o cómo los personajes interactúan entre sí a través de lo que serían las réplicas y el número de palabras, si no me equivoco. Otro caso que me parece interesante es el de las cartas de Van Gogh a su primo o hermano Theo. Esto es un proyecto que tiene ya más de 15 años y lo que me interesa enseñaros es que esto quedó allí, digamos, muerto de alguna manera durante muchos años, pero los datos estaban disponibles en GitHub y lo que hicieron la buena gente de TI Publisher es utilizar esos datos que estaban libremente accesibles y republicarlos en otro contexto con una nueva interfaz gráfica de usuario, de tal modo que los mismos datos se pueden visualizar de otra manera. ¿Veis? La primera interfaz que os he enseñado es más, bueno, rústica o tradicional, y aquí pues es un poquito más bonita, ¿no? Pero son los mismos datos y me parece realmente que esto también tiene un gran potencial, el de reutilizar y republicar contenido. Vale. Un cuarto ejemplo, aquí os he traído una herramienta que se llama Recogito. Es una herramienta gratuita de georreferenciación. Es una aplicación web en la que se cargan los ficheros de texto en formato TI o en formato de texto sencillo. Y en esta aplicación web el investigador puede anotar los lugares manualmente y desambiguarlos con un gacetero, como GeoNames, por ejemplo, o bien puede usar el etiquetador automático y, bueno, pues anotar las entidades nombradas y luego corregirlas manualmente, porque hay un gran número normalmente de errores, ¿no? Bueno, es problemático. Hay las dos opciones, hacerlo manualmente y luego corregir, o utilizar el etiquetador automático y luego corregir. En cualquier caso, este es un proyecto que yo hice hace unos años de unas fábulas del siglo XVII, unos poemas mitológicos. Los edité, los publiqué en formato de texto sencillo, en TI, y luego he estado anotando con los años los lugares. En este caso lo he hecho de manera manual porque realmente la anotación automática era bastante pésima, de tal modo que en el siglo XVII, o sea, en textos del siglo XVII se anotaban lugares de Estados Unidos que no tienen ningún sentido, ¿no? Y esto es, bueno, un resultado preliminar que tengo del mundo representado en estos poemas mitológicos del siglo XVII. Y bueno, lo que os puedo avanzar de momento es que el mundo del siglo XVII es el mismo mundo del siglo, bueno, de la antigüedad clásica, porque en este caso, como son poemas mitológicos, América y digamos los continentes más allá de Europa están completamente ausentes, ¿no? Pero precisamente lo que me interesaba era responder esa pregunta: ¿cuál era el mundo de los poemas mitológicos? Y bueno, pues la respuesta es que es un mundo muy eurocéntrico. Y ya por último, os quería traer este ejemplo de una herramienta que se llama Voyant, que es una aplicación web también, en el que se puede hacer pues un análisis de frecuencias de palabras, visualizaciones varias. En este caso he buscado, en un texto que hemos editado, sucinta noticia de la situación presente de esta colonia, he buscado la palabra Habana para ver la distribución. Y bueno, para análisis literarios en realidad es un poco limitado, pero, por ejemplo, creo que es una buena manera de pensar en la lectura, para retomar el título de la ponencia, ¿no? Más allá de la lectura, pero para ver cómo se puede seguir leyendo con la ayuda del ordenador, ¿no? Y también para retomar esta idea de Franco Moretti, ¿no? De que la mejor forma de leer textos es no leerlos. Que en sí era una provocación, pero me parece que nos puede dar algunas pistas de cómo la lectura puede evolucionar o está hoy en día llevándose a la práctica, ¿no? También para retomar un poco lo de las anotaciones del Che de ayer, que me parecía muy ilustrativo. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho para
ver qué es lo que se publica en el BOE. El BOE es el Boletín Oficial del Estado de España, y como no me lo voy a leer, lo pongo allí y busco cosas. En cualquier caso, lo más importante de todo es que los ficheros estén en crudo disponibles en algún sitio, en GitHub, y los usuarios puedan acceder a ellos, a estos ficheros, puedan subirlos a estas plataformas que os he presentado brevemente, Recogito, Voyant y otras, y los usuarios puedan hacer algo así como una lectura distante de los textos. Y ya para acabar, quisiera leer simplemente estas conclusiones. Las ediciones digitales académicas presentan tantos elementos de continuidad, dar acceso a textos y permitir la lectura, como de innovación, hipertextualidad, interactividad, multimedia, pero también formatos, lenguajes de marcado, problemas de accesibilidad, usabilidad y preservación, de los cuales no he hablado. Creo que las tecnologías estándares, no propietarias e interoperables, y las licencias abiertas nos permiten facilitar a los usuarios remezclar y transformar el contenido en otros contextos y con objetivos no previstos originalmente, y me parece que esto es realmente donde está la revolución, la posibilidad de remezclar y de transformar el contenido. Por tanto, bueno, me gustaría que esa fuera quizás la idea principal de esta ponencia, que las ediciones jamás son nuestras, y me parece, y lo más importante es que los usuarios las usen y se reapropien de ellas y hagan lo que les parezca adecuado. Y ya, por último, aunque la lectura sigue siendo el principal uso de las EDAs, también nos pueden servir para investigar gracias a la datificación y al enriquecimiento de los textos con información histórica, contextual, geográfica o lingüística, y nos permiten, como decía Eusebio, beber en las fuentes de la memoria popular. Y ya está, muchas gracias.